Buenos días, queridos televidentes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la violencia en los medios de comunicación. Para ello, traemos a una invitada súper especial, Viviana Martínez, psicóloga y especialista en intervención psicosocial. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Para nosotros es un placer tenerla aquí. ¿Podría por favor compartirnos a mí y a nuestros televidentes dos mitos que considere relacionados al tema de violencia en medios de comunicación? Bueno, uno de los mitos más conocidos es creer que lo que ven en los medios de comunicación no me va a afectar a mí como ser humano, sino a las otras personas que son vulnerables a la situación que se están viviendo. Creer que tenemos la capacidad de dominar toda esa información que se nos transmite a través de los medios de comunicación. Otro mito también muy conocido es que los medios de comunicación solo buscan vender lo que ellos desean mostrarle a los televidentes y lo que de cierta manera nuestro gobierno también permite que se pueda transmitir a la comunidad televidente. Continuando hablando de este tema, sería importante preguntarle cuál cree usted que son los efectos psicológicos que tiene la violencia en los medios de comunicación en la vida del ser humano. Bueno, efectos pueden haber muchos, pero los más marcados precisamente son los efectos negativos. Y de hecho se han realizado estudios en los que se evidencia que incluso con algunos niños el hecho de estar expuestos mucho tiempo a las pantallas de televisión y luego relacionarlos con otros niños permite ver el comportamiento de estos y estar reflejado básicamente a lo que ellos percibían en las diferentes caricaturas o información que se les estaba transmitiendo. Entonces yo creería que esto es uno de los efectos más marcados dentro de nuestra sociedad. Otro efecto sería el efecto de victimización. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas cuando están todo el tiempo expuestas a ver todos los peligros que se corren en la sociedad en la que estamos, pues ya tienden a verse como unas víctimas, es decir, todo el tiempo estoy expuesto al peligro, a que me ocurra algo, a que algo negativo me pase. Y otro efecto podría ser el efecto de desensibilización, es decir, que las personas no se muestran empáticas a lo que les ocurre a los demás cuando se presenta un hecho negativo. Es un ejemplo, pues, que ocurre un accidente de tránsito. Como ya yo estoy tan acostumbrada a ver eso en los medios de comunicación, pues a mí ya eso no me genera ningún malestar y me vuelvo una persona totalmente fría a lo que está ocurriendo en el contexto y no muestro la manera de colaborar en el contexto. En este orden de ideas es importante mencionar también que en los medios de comunicación, en programas específicos donde se ridiculiza a las personas, ya sea por una creencia, por un aspecto físico, se están violentando a esos individuos. Pero estos programas se ven desinteresados por la persona y más bien interesados por los likes, por las veces que las personas puedan compartir publicaciones en redes sociales, porque miramos que ya la televisión trascendió, que ya los noticieros no solamente se ven en el canal de siempre, sino que también pueden ser replicados a través de redes, que en YouTube, por ejemplo, si tú necesitas buscar una noticia específica, te diriges ahí, la buscas en Facebook. Es decir, el medio ha avanzado, ha crecido y con esto también ha crecido, digamos, la violencia hacia las personas, porque se ha desensibilizado, como lo decía aquí nuestra invitada, a las personas ya no consideran tanto la persona que está ahí detrás, el individuo que siente, sino más bien cómo monetizo yo todas estas escenas que pueden presentarse. Entonces, por eso, teniendo en cuenta todo lo mencionado, me gustaría que en sus palabras nos defina para usted qué es violencia en medios de comunicación. Bueno, en el orden de ideas del que vienes hablando, básicamente es eso que se viene trabajando, el hecho de vender y de lo que me puede generar una ganancia a mí, a mi medio de comunicación, cómo me puedo lucrar de lo que está ocurriendo. En ese orden de ideas es un fenómeno que debe ser estudiado, que se ha venido estudiando, pero que se deben tomar las medidas pertinentes para poder disminuir los efectos o las consecuencias que se están generando en las personas y que a su vez terminan afectando su salud mental, la salud, las relaciones interpersonales entre familiares y demás, porque ya terminamos siendo tan particulares incluso en nuestras familias que ya no nos importa lo que está sufriendo, está vivenciando la otra persona en los diferentes microcontextos en los que se relacionan los diferentes sistemas. Entonces, más que estudiarlo, es tomar las medidas adecuadas, pertinentes, para que puedan surgir efectos positivos de toda esta situación que se viene presentando. Es decir, la comunicación es muy importante, pero que podamos mostrar, educar a través de estas, es lo mismo, bueno, surgir un efecto contrario. Si ridiculizamos ahora, enseñar a cómo debemos respetar a la demás población, ¿ya? Enseñar a los niños algunos programas que les permitan ser unas personas educadas, que digan gracias, por favor, buenos días, que son tantos valores, tantas costumbres que se han ido perdiendo precisamente por todo lo que ha venido ocurriendo en los medios de comunicación.
Muchísimas gracias por este aporte, porque nos hace ver que no solamente podemos prolongar esta violencia, sino más bien darle herramientas al público para mitigarla. Yo creo que la última pregunta que queremos realizarle es: ¿cómo considera usted que puede disminuir la violencia en los medios de comunicación? A estas alturas, con todas las consecuencias que se han generado, lo más viable sería poder aprobar un proyecto de ley que de cierta manera ponga un límite a los medios de comunicación en lo que se quiere o lo que se pretende vender a las comunidades que nos escuchan, a los diferentes contextos. ¿Por qué? Porque las secuelas han sido tan grandes. ¿Y en qué se justifica? En que todos tenemos libertad de expresión, es un derecho constitucional. Entonces esto es lo que utilizan para de cierta manera justificar lo que se está vendiendo en los canales en estos momentos. Y hay muchos ejemplos que no quiero traer a colación porque obviamente serían muy sensibles y tocaría muchas fibras quizás de muchas personas que no están de acuerdo con los pensamientos que se manejan acerca de la temática. Listo. Buenas tardes. Con la idea de darle seguimiento a todo lo que venimos mencionando acerca de la violencia en los medios de comunicación y queremos darle la voz a nuestros televidentes, es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de las múltiples investigaciones que han tenido lugar acerca de esta temática, donde se ha encontrado que existe un modelo de los efectos que nos habla de todas esas consecuencias que tiene en el espectador visualizar contenidos violentos. Es por eso que se habla de que los sentimientos más puntuales o las emociones más puntuales es la ira, el miedo y la desensibilización, como nos los mencionaba nuestra invitada en el capítulo anterior, Viviana Martínez. Tratando de darle un abordaje completo a esta información, vamos a traer a una invitada súper especial que está vía Zoom. Ella está realizando una investigación acerca de la violencia en los medios de comunicación. Entonces vamos a darle paso a Grey Herrera, experta en esta temática. La probabilidad de que el espectador visualice actos de violencia es muy alta. La exhibición alcanza cada vez más canales de difusión. Al mismo tiempo, las escenografías se vuelven más gráficas debido a los avances tecnológicos de los medios, ya que estos logran captar con detalle y reproducir en la ficción situaciones reales. La visión de la violencia en la televisión ha sido valorada negativamente por los investigadores de la comunicación y por los psicólogos. La televisión ha sido culpabilizada por aumentar y provocar la violencia en la sociedad. Uno de los autores más reconocidos y portavoz de esta tendencia culpabilizadora es Robert Westman, el cual en su primer trabajo realizado en los Estados Unidos, en el que se relaciona el aumento del uso de la televisión y la exposición de los espectadores a escenas violentas con el aumento de homicidios y la violencia juvenil desde la Segunda Guerra Mundial. Para reforzar la información aquí suministrada, traemos como invitado a Epson Anaya, experto en estadísticas, que nos hablará de cómo se ha visto Colombia envuelta en esta temática que es la violencia en medios de comunicación. Muchas gracias, Ángela. Para esto hay que decir que en Colombia ha sido recurrente que los medios de comunicaciones, algunos políticos, la iglesia y las fuerzas militares realicen campañas para infundir el pánico en la sociedad. Para esto es fácil encontrar noticias en periódicos, en las diferentes redes sociales, publicaciones relacionadas con homicidios, robos, secuestros, saqueos, violaciones, entre otros tipos de violencia. Entonces, de acuerdo con una encuesta de percepción ciudadana realizada en Bogotá en el año 2017, es posible que los ciudadanos entreguen mayor confianza a las fuentes de información según la frecuencia con que estos se utilicen, es decir, según la frecuencia con las cuales ellos utilizan estos medios de comunicación. Entonces, dentro de esta encuesta, la lista se encuentra encabezada por la televisión en un 44%, seguido de las redes sociales con un 23%, la prensa escrita con un 13%, la radio con un 12% y el voz a voz con un 5%. En el último lugar se encuentra, sin poder dar explicación a este resultado, que solamente el 3% de las personas encuestadas utilizan los portales de instituciones o los portales de las entidades públicas para obtener información. Del mismo modo, es ya una costumbre que los ciudadanos consuman una gran cantidad de información sin cuestionar la confiabilidad que estipulan estas fuentes. Es decir, que frecuentemente los ciudadanos están consumiendo información sin conocer su procedencia, incurriendo en que los ciudadanos caigan en las noticias falsas, en las fake news.
Es pertinente mencionar la encuesta realizada por la Asociación Colombiana de Investigación de Medios, la cual evidencia la cantidad de televidentes que tienen los canales dentro del territorio colombiano, en la cual se arroja como resultado que Caracol es el canal con mayor cantidad de televidentes, con un total de 11.542, seguido de RCN con un total de 10.246 televidentes. Lo cual tiene mucha concordancia, puesto que considero que Caracol es un canal que está mucho más cerca de toda la comunidad colombiana, está mucho más cerca de la gente, ya que se encuentra inmerso en las noticias que cubren todo el territorio colombiano. Mientras que RCN, pues, si bien es cierto, también trata de cubrir todo el territorio colombiano, pues pienso que no está directamente cumpliendo este propósito. De igual manera, cabe resaltar que estos dos canales son canales privados, los cuales pues también tienen sus intereses en común y también tienen sus propios intereses, lo cual pues no deja de que sean las noticias un poco sesgadas a conveniencia pues de sus propios manejadores o a conveniencia de sus poderes políticos, de sus preferencias políticas, entre otras preferencias. Como para nosotros es importante conocer su postura, porque este es su programa, el día de hoy nos encontramos en el conjunto residencial Chile de la ciudad de Valledupar y vamos a conocer la postura que tienen sus habitantes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Buenas, bien, soy Laura. Laura, nos encontramos desde el programa de la gente. El día de hoy estamos hablando acerca de la temática que venimos tratando, que es la violencia en medios de comunicación. Nos encantaría conocer tu perspectiva acerca de ese tema. Bueno, la verdad a mí me gusta mucho ese programa, yo no me lo pierdo ni un momento. Y es que, por ejemplo, yo en mi casa discuto mucho con mi familia porque a muchas personas yo sé que se les dificulta, o sea, saber o identificar cuando hay violencia en los medios de comunicación. Sin embargo, por ejemplo, yo lo logro notar. Y es que uno constantemente está siendo violentado, ya sea por el televisor, o sea, por medios de televisión, por redes sociales, por periódicos, o sea, con las noticias amarillistas. Y me gustó mucho, por ejemplo, la invitada que ustedes tuvieron. ¿Cómo era su nombre? Viviana. Sí, ese capítulo me gustó mucho porque es que ella se pone a hablar de los efectos, por ejemplo. Yo logro identificar, o sea, yo escucho y yo logro identificar de una vez lo que pasa en mi casa, por ejemplo. Porque en el caso del primer efecto, ¿cómo era que se llamaba? Ahora se me olvidó el nombre. La desensibilización, algo así. Bueno, ahí yo noto, por ejemplo, que la gente, o sea, ya no le importa eso, o sea, ya le da como igual lo que el otro sienta. Por ejemplo, yo una vez vi un video que un señor, o sea, llorando, o sea, pero llorando muchísimo, pidiendo empleo, solicitando empleo, o sea, estaba tan desesperado pidiendo empleo que se puso a llorar. Ese video lo cogieron y lo replicaron en memes, o sea, y que, ay, yo lloro cuando no sé qué, y ponen al señor llorando, o sea, y a mí en su momento me dio mucho dolor, mucho sufrimiento ver a ese señor, o sea, el punto de desesperación que él tenía para poner un video en las redes, así de mal como estaba, y a la gente no le importa, o sea, ya se desensibilizan completamente. Otro efecto era algo así como el miedo a la victimización, ¿cierto? Entonces yo eso lo relaciono mucho, por ejemplo, con mi tía en pandemia. Mi tía, o sea, todo el tiempo veía redes y los periódicos, las cosas súper amarillistas, así. Entonces ella llegó a un punto en el que yo le decía que casi se iba como a poner, o sea, porque se ponía muy paranoica. Entonces nosotros en la casa lo que hacíamos era como implementar que no, un día sin el celular. O sea, y así para que ella se desconectara de las redes porque eso le estaba acabando. O sea, ella tenía miedo que todo eso que ella veía en noticias le fuera a pasar a ella. Y por ejemplo, el último, que ahora se me olvida el nombre, es como, o sea, que yo soy el que agredo, ¿cierto? Ah, sí, el efecto agresor, ese. Bueno, entonces, por ejemplo, en ese, yo lo relaciono mucho con mis primitos. Porque ellos, mi tía le pone unos programas y eso, o sea, cuando ven ciertos programas, o sea, que puede ser en horario para niños, en todo, pero son programas que la misma televisión tiene, que ellos lo ponen demasiado violento, o sea, se ponen a pelear muy brusco entre ellos. Entonces yo noto que cuando ellos ven ese programa es cuando ellos más groseros se portan y más así rebeldes, más violentos. Entonces la verdad yo siento que eso, tras que sí se ve muchísimo, o sea, en todos estos medios también, o sea, tienen sus efectos y son bastante notorios, bastante puntuales. O sea, yo no sé mucho de eso, pero eso es lo que yo logro la verdad percibir. No bueno, sé si... aquí nos dimos cuenta que nuestra entrevistada nos habla del modelo de los efectos y nos habla de forma muy puntual de esos ejemplos de la vida real, porque con nuestra invitada pudimos traer a colación todo desde la teoría
Y de pronto a ustedes como televidentes desde allá se les hace difícil identificarlos, pero ella desde su experiencia logró identificar en su familia cómo se ve esto. Entonces los invitamos a ustedes a que puedan identificar cuando se sienten violentados a través de cualquier, digamos, programa de televisión o a través de redes sociales, y dejemos de viralizar todo ese contenido que termina dañándonos a ti, a mí y a nuestra familia.